largo de esta carrera, de nuestra carrera, lo que se refiere estrictamente al núcleo contable, han visto cuestiones al principio, ¿no? De registración, el principio de vengado, el principio del percibido, la diferencia entre uno y otro, hemos profundizado el tema de la partida doble, cómo se va desarrollando todo el proceso contable desde un asiento contable, una mayorización, la obtención del balance de sumas y saldos y luego la obtención de los estados contables de presentación, ¿sí? Los balances. Esos balances son 4 estados contables básicos, aunque ahora la NUA, ¿sí? La norma unificada argentina, equipara toda la información contable en un mismo nivel. Antes estaban los 4 estados contables básicos: estado de situación patrimonial, estado de resultado, estado de evolución y estado de flujo de efectivo. Estado de flujo de efectivo, este, esos eran los estados contables básicos. Teníamos la nota y los anexos, que eran la información complementaria. Ahora está todo, absolutamente todo, en un mismo nivel, en pie de igualdad. Es decir, reitero, arrancamos allá hace mucho tiempo con contabilidad 1, ¿sí? Y vimos desde la confección de un asiento hasta la obtención de los estados contables de una entidad. Lo que vamos a hacer en nuestra materia es analizar, una vez que esos estados contables ya están emitidos, ¿sí? Analizarlos e interpretar la información que está contenida en ellos. Nuestra materia tiene 3 grandes ejes, ¿sí? El primero que vamos a empezar a ver hoy habla de la situación patrimonial, de la estructura patrimonial, donde vamos a analizar justamente cómo se compone el activo, cómo se compone el pasivo y el patrimonio dentro de un ente a determinada fecha. Lo vamos a comparar con el ejercicio inmediato anterior, ¿sí? Vamos a ver que los requisitos que tiene que tener la información contable a los efectos de poder ser comparada. Y vamos a determinar y obtener ciertos índices que me van a indicar a mí una mejor o menor situación, mejor o peor situación estructural, de estructura patrimonial. Vamos a ver índices de endeudamiento, de solvencia, de financiación, de la inmovilización, y vamos a interpretar los mismos conforme a determinados parámetros que se suelen, digamos, asignar como parámetros recomendados, ¿no? Como índices recomendados. Esa es la primera parte de la materia. La segunda parte de la materia nos vamos a concentrar en lo que es la situación financiera a corto plazo de esta entidad, y vamos a trabajar básicamente con activos corrientes y pasivos corrientes, lo que se denomina capital corriente, y vamos a ver cuán ágil es la entidad, es cada una de las entidades, para poder recuperar y convertir sus activos en dinero en efectivo, para poder cumplir con sus obligaciones o sus deudas, lo que conocemos como pasivos, ¿sí? Siempre en el corto plazo. Ahí vamos a encontrar varios índices muy interesantes de liquidez corriente, liquidez seca, liquidez ácida, liquidez corriente necesaria, margen de seguridad, ¿sí? Y ya para la última parte de la materia nos vamos a concentrar en lo que es el estado de resultado y el análisis del estado de resultado acerca de cómo se van obteniendo esos resultados, si es a nivel operativo, si es a nivel del activo total o si es a nivel final del ejercicio, ¿sí? Vamos a concentrarnos muchos en los índices de rentabilidad operativa, rentabilidad del activo, rentabilidad financiera, financiera neta, costo del pasivo, efecto palanca, conceptos que quizás algunos de ustedes ya haya escuchado, ¿sí? Hasta acá más o menos alguna pregunta, alguna consulta.
Estamos, entonces, no hay ninguna duda. ¿Va llenando el formulario de asistencia, por favor? Bien. Este, bueno, hoy día vamos a ver, voy a ver si le puedo compartir pantalla. ¿Están viendo conmigo este PowerPoint? Sí, profe. Bien. Bueno, este PowerPoint habla acerca de las adecuaciones. ¿Están yendo a clase de teoría? Les recomiendo fuertemente que vayan a las clases teóricas y que vayan siguiendo la bibliografía que la cátedra recomienda. Bien, este, el formulario Macarena lo pasé por el chat, ¿sí? Por el chat de acá de Zoom está el formulario. ¿Quieren que lo vuelva a pasar? Lo vuelvo a pasar. Bueno, lo paso enseguida cuando terminemos de compartir esta pantalla. A ver, ¿qué son las adecuaciones? Como recién les dije, nosotros vamos a empezar a analizar e interpretar estados contables. Esos estados contables están confeccionados conforme de determinada norma. Esas normas son las normas profesionales que están vigentes en Argentina, que tenemos básicamente tres juegos de normas: las NIF completas, las NIF para pymes y el juego de normas para las locales, para las empresas locales, ¿sí? Todo esto aglutinado básicamente en la NUA 54, ¿bien? Con sus sucesivas modificaciones que ya creo que van por la NUA 59, pero todas aglutinadas en la NUA 54. La NUA 54, como ya venía en la RT 8 y 9, establece determinadas condiciones para que la información contable, digamos, determinados requisitos que tiene que contener la información contable. No sé si se acuerdan de tiene que ser oportuna, tiene que ser confiable, cercana a la realidad, uniforme, bueno, una serie de requisitos, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar como analistas, para que ustedes se den una idea, el contador en su faceta, en su faz profesional tiene determinadas funciones. Si ustedes están trabajando en una empresa, en la parte contable, la función de ustedes va a ser llegar a la emisión de los estados contables conforme esa norma que les acabo de decir, supongamos la más fácil, la NUA 54, ¿sí? Norma argentina, entonces ustedes como, digamos, empleados o como directores, directivos de la sociedad, contadores, emiten los estados contables que tienen que estar dentro de esta NUA, ¿sí? Esa es una faceta de nuestra profesión. Otra faceta que la van a ver más adelante en la auditoría es cuando ustedes, como contadores, auditores, tienen que auditar los estados contables que emite el ente, ¿sí? Auditar conforme normas propias de auditoría para verificar que estos estados contables estén confeccionados conforme normas propias de contabilidad, vale decir, de evaluación y de exposición. Esa es otra faceta. Contador emisor, contador auditor, ¿sí? Contador emisor, entiéndese, contador que trabaja en la empresa que emite los estados contables. La empresa emite los estados contables, no el contador, ¿sí? Y esta otra faceta que es la nueva, la que vamos a hacer nosotros, son los contadores que analizan esos estados contables, que pueden ser en su momento empleados de un banco o pueden ser
asesores de una persona que está interesada en invertir en otra empresa, en comprar acciones, en financiar, en lo que fuere, ¿sí? Entonces nosotros como analistas de estados contables tenemos que verificar dos cosas, básicamente. Vamos a controlar en grandes rasgos dos cosas. Primero, que los estados contables estén confeccionados conforme a la norma contable profesional argentina, ¿sí? Nos vamos a apoyar mucho en el informe del auditor, creo que la contadora Nava siempre recalca este tema, que el informe del auditor esté, digamos, con una opinión favorable, sin salvedades, lo que se conoce como opinión limpia, o en su defecto, una opinión favorable, si tiene alguna salvedad, nos indicará a nosotros en qué puntos o estados contables tenemos que prestar especial atención. ¿Sí? Pero hay situaciones particulares donde los estados contables están bien confeccionados por la empresa. A su vez, por supuesto, si están bien confeccionados por la empresa, el auditor va a tener una opinión favorable sin salvedades o lo que fuese una opinión limpia, pero aún así hay situaciones en las que a los efectos específicos del análisis de estados contables, esa información debe ser adecuada. ¿Qué quiere decir adecuada? Corregida, ajustada, ¿sí? Para que represente o para que tengamos en nuestras manos estados contables susceptibles de ser analizados conforme a nuestra necesidad como analistas, ¿sí? No sé si me estoy haciendo entender. Dicho en criollo, los estados contables pueden estar bien confeccionados, pero hay situaciones que yo tengo que ajustarlas, corregirlas, cambiarlas, porque a los efectos de mi análisis para mi cliente es necesario que esas correcciones son las adecuaciones. ¿Se está entendiendo? Sí, profesor. Bueno, bien, bien. Bueno, ahí veo que han vuelto a compartir el link de la asistencia. Escúchenme, estas adecuaciones son básicamente las siguientes. Cuando hay sobre o subvaluaciones de activos o pasivos, ahí sí hay un error, ¿sí? Detectamos que hay un error sobre activos sobrevaluados y pasivos subvaluados. ¿Cuál es el riesgo que hay cuando una empresa emite los estados contables? Los estados contables son como el hijo de la empresa, ¿sí? Son como un hijito que la empresa tiene, y como todos nosotros, nuestros hijos nos parecen los más lindos del mundo, ¿sí? Mis hijos son los más lindos del mundo, los hijos de mi vecino son los más lindos del mundo para él, y así. Cuando la empresa emite sus estados contables, son como su hijo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una mirada, un sesgo, digamos, o es susceptible de tener una mirada o un sesgo respecto a esa información. ¿Bien? No siempre significa, no significa que esto sea siempre, por eso hay una auditoría y demás, pero siempre la empresa va a tener, o existe la posibilidad de que la empresa tenga ese sesgo, esa mirada muy optimista respecto a los estados contables. ¿Y dónde se traduce esto? Y bueno, por ahí sobrevalúa los activos, es decir, hace que los activos sean más grandes para que el patrimonio sea más grande, o por el contrario, subvalúa los pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Y por ahí valúa de menos, no devenga algún interés de algún pasivo, o lo que es peor aún, omite algún pasivo, ¿bien? Entonces el analista tiene que estar atento a estas situaciones, ¿sí? Todo esto se hace para que eso tenga una mayor solidez, ¿sí? Ya vamos a ver que hay índices que hablan de endeudamiento y de solidez, ¿no? ¿Qué otra situación? Cuando vemos activos intangibles, tenemos que estar muy atentos a que si esos activos intangibles realmente van a ser recuperados por la empresa, ¿sí? Si no, tenemos que bajar el activo contra el patrimonio neto. Compensaciones de activos y pasivos que sabemos nosotros que la empresa va a terminar compensando, es decir, créditos fiscales de IVA con débitos fiscales de IVA, por ejemplo. Las cuentas particulares, acuérdense, las cuentas particulares son dinero
que los socios han ido retirando a cuenta de futuras ganancias, ¿sí? Si existen cuentas particulares, las bajamos del activo y para que la ecuación patrimonial siga equilibrándose, le restamos el patrimonio neto. Bien. Las previsiones, cuando las previsiones tenemos una duda acerca de la razonabilidad de estas previsiones, las adecuamos, es decir, vemos que hay previsiones que por ahí están sobrevaluadas o subvaluadas, tenemos que adecuarlos. Los revalúos técnicos, ¿sí? En tanto y en cuanto nosotros veamos que esos revalúos técnicos no están debidamente respaldados o que no responden a la realidad económica, al valor razonable de los bienes, tenemos que adecuar. Las cuentas aporte y las cuentas accionistas, exactamente lo mismo. Conceptualmente me refiero, ¿no? Las cuentas particulares es dinero que los socios retiraron y las cuentas aporte o cuentas accionistas es dinero que el socio todavía no terminó de integrar a los fines de poder completar la suscripción del capital al cual se comprometió oportunamente. ¿Sí? La distribución de resultados en efectivo, es decir, si nosotros estamos sabiendo que la empresa ya al 31 de diciembre, estamos analizando el 31 de diciembre y vemos que en abril la empresa distribuyó dividendos en efectivo, nosotros el análisis tenemos que hacerlo como que si esa distribución, en vez de haber sido en abril, fue hecha en el mes de diciembre. ¿Para qué? Para presentarle a mi cliente, mira, el patrimonio neto es 100, pero ya distribuyeron 20. ¿Sí? Yo estoy analizando en agosto estados contables de diciembre y justo en abril hubo una distribución. ¿Sí? Y dejé para el último los hechos posteriores al cierre, expresamente porque está vinculado con la distribución de resultados. ¿Sí? Y es lo siguiente, ¿no? Los hechos posteriores son situaciones que se dan con posterioridad a la fecha de cierre y que no están siendo contemplados en los estados contables, ¿sí? Son hechos que se dan con posterioridad a la fecha de cierre que no están contemplados en los estados contables, o sea, hechos nuevos del ejercicio siguiente, cuyo aquecimiento es anterior a la fecha del análisis. Va de vuelta. El 31 de diciembre cierra el ejercicio. El día 5 de marzo se incendia un depósito, una cuestión trágica. No tiene seguro esta gente. Y yo estoy haciendo el análisis de estados contables en el mes de mayo. Si en el mes de mayo yo veo el balance de diciembre, va a decir bienes de uso, depósito, 20 millones de pesos, o no sé, 200 millones de pesos. Y yo sé que se incendió. Entonces es lógico que yo analice unos bienes de uso que ya no están y que se han incendiado, por ejemplo. No, no es lógico. Entonces tengo que bajar el activo, bajar el patrimonio neto. Otro ejemplo es, se declara en quiebra un cliente importante, ¿sí? Bueno, y no estaba previsionado a fecha de cierre, porque es una cuestión intempestiva. Bueno, en ese caso va al mismo razonamiento. No puedo analizar estados contables que muestran la existencia de créditos por venta que yo sé que con posterioridad no se van a cobrar. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Bien. El resto, Sí, profe. ¿sí? ¿Seguro? En cualquier momento pueden escribir en el chat o directamente habilitar el micrófono y hacer la pregunta que quieran, ¿no? Que necesiten repetir, hablamos de vuelta. Bien, le dejo de compartir y ahora vamos a compartir el texto del trabajo práctico, ¿sí? ¿Lo están viendo ahí? Sí, 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 ve. Bien, perfecto. Vamos con
Entonces, el práctico número 1, que se llama ajustando, y que habla de la adecuación de la información. ¿Sí? Y dice, si la empresa ajustando presenta la siguiente información al 31 de diciembre del X2, expresada en miles de pesos. ¿Sí? Fíjense, acá hay otra técnica de análisis que es cuando los números son demasiado grandes, que es lo que nos está pasando ahora en Argentina, con fue todo el proceso inflacionario que tuvimos en los últimos años. Los números se hacen enormes, entonces por ahí se simplifica, se sacan tres cifras, ¿sí? Unidades en centenes y trabaja en miles de pesos. Bien. Y tenemos un estado de situación patrimonial. Al X2 y al X1. Tenemos caja de bancos, inversiones temporarias, créditos por ventas, otros créditos, bienes de cambio, total del activo corriente. Después tenemos en el activo no corriente bienes de uso, propiedades de inversión, total del activo no corriente y total del activo. Bien. Las deudas, tenemos distintos tipos de deudas, comerciales, préstamos, deudas sociales, otras deudas. Y en el pasivo no corriente tenemos deudas comerciales en el X1 y nada en el X0, préstamos, otras deudas que no hay, ¿sí? Y total del pasivo no corriente. Total del pasivo y total del patrimonio neto según el estado respectivo, ¿sí? Total del pasivo y del patrimonio neto es, nos vamos a tener que empezar a aprender determinada terminología propia de la materia, ¿sí? Total del pasivo y del patrimonio neto es igual al activo, es decir, obviamente, eso quiere decir que esto es un balance. Un balance porque hay una balanza que tiene dos platillos, debe y haber, que están igualados, ¿sí? Equilibrados. Entonces, para nosotros, lo que es el activo es la estructura de inversión. Y lo que es el pasivo más el patrimonio neto es la estructura de financiación. Esa estructura de financiación, a su vez, se divide en dos. Financiación provista por terceros, que es el pasivo, financiación propia, que es el patrimonio neto. ¿Sí? ¿Qué otro dato me dan? Nos dan el estado de resultados, nos dan las ventas, el costo de ventas, el resultado bruto, los gastos de comercialización, de administración, los gastos financieros, los otros ingresos y egresos y el resultado extraordinario. ¿Sí? El resultado neto 64.97 y 54.100. Bien, acá voy a poner un asterisco. Según la NUA, el resultado extraordinario ya no se debe exponer como resultado extraordinario, sino se tiene que apropiar en alguno de los conceptos y sí en una nota explicar a qué se refiere, si es que hay algún tipo de resultado que no sea ordinario. Bien. ¿Qué más nos dan? Datos del estado de evolución del patrimonio neto. El capital social al inicio y al cierre, los aportes irrevocables, los resultados no asignados, resultado del ejercicio y el total del patrimonio neto en cada uno de los dos ejercicios. ¿Sí? Es lo que está acá. ¿Cómo se compone? ¿Sí? Capital, aportes, resultados no asignados, resultado del ejercicio y total del patrimonio. Y nos dan también los datos de las notas, el X2 y el X1. Suma arriba, ¿no? Totaliza arriba. ¿Cómo se compone caja y bancos? Con cada uno de sus importes, caja, valores a depositar, banco macro, banco nación, etc. Las inversiones se entiende que son inversiones transitorias, títulos de acciones, banco nación, intereses a devengar, plazo fijo. ¿Sí? Este menos va acá adelante. Créditos por venta.
deudores por venta, deudores morosos, deudores de gestión judicial, documentos a cobrar descontados, estos son los 5.000, van ahí los 5.000, ¿sí? Van restando. Los otros créditos, alquileres a cobrar, seguros pagados por adelantado, anticipos de sueldo, accionistas, cuenta particular de socio. ¿Sí? Que fíjense ahí en el X2 y no en el X1. Ah, y saldo técnico a favor de IVA. Luego me dan los bienes de cambio, mercadería de reventa y materia prima en cada uno de los ejercicios. ¿Sí? Propiedades de inversión, que son las inversiones no corrientes, ¿no? Tenemos los inmuebles destinados a alquiler y la amortización acumulada de esos inmuebles. Los bienes de uso, inmuebles y útiles, amortización acumulada, inmuebles, amortización acumulada, rodados, amortización acumulada, rodados. Las deudas comerciales, fíjense cómo se empieza a componer, ¿no? Proveedores del exterior en dólares, proveedores locales, corto plazo, anticipo de proveedores locales, no hay. ¿Sí? Préstamos, préstamos bancarios, hipotecarios a corto plazo, interés a devengar, menos 750, menos 2.200, banco macro, cuenta corriente, 2.000 y 1.500. ¿Sí? ¿Por qué el banco macro está como préstamo? ¿Qué opinan ustedes? Puede ser un giro en descubierto. Bien, Carolina. Esa es la respuesta. Es lo que se llama, muy bien, Georgina, es un giro en descubierto. Es decir, ¿qué es un giro en descubierto? La empresa tenía 10.000 pesos en el banco, emitió un cheque por 12, el banco lo pagó, usó los 10.000 de la empresa y le prestó 2.000 para girar en descubierto. ¿Sí? Por eso es que es un préstamo. ¿Sí? Las deudas sociales compuestas por sueldos a pagar y cargas sociales a pagar. Las otras deudas compuestas por seguros a pagar 2.000 y provisión para gastos 4.000. Deudas comerciales no corrientes, tenemos proveedores del exterior, 6.000 el año anterior, este año no había. Préstamos bancarios a largo plazo, hipotecarios, y los intereses a devengar sobre esos préstamos hipotecarios a largo plazo. Se pide, ¿qué tenemos que hacer con toda esta información? Efectúe los ajustes extracontables o adecuaciones que consideren necesarios para adecuar los estados contables de la empresa, ajustando a los fines del análisis. Para ello, tenga en cuenta la siguiente información adicional. 1. La empresa tiene autorizado un adelanto en cuenta corriente del Banco Macro por 2.000 en X2 y 1.500 en X1. No ha utilizado en ninguno de los dos ejercicios los descubiertos autorizados, aunque estos se encuentran reflejados en los saldos contables, ya que emplean el método de registración de registrar todo el descubierto autorizado. 2. La cuenta valores a depositar se compone de la siguiente manera. Año X2, 2 cheques diferidos del Banco Nación con vencimiento en agosto del X3 por 600 y el 20 de enero del X3 por 600. Bien. Año X1, un cheque cruzado no a la orden del Banco Macro por 2.500 pesos. Todos estos cheques provienen de la actividad comercial de la empresa. La cuenta títulos y acciones incluye acciones propias por 1.000 pesos en X1 y 900 en X2. El documento a cobrar fue descontado en Banco Macro y vence el 28 de febrero del X3. Estoy leyendo el punto 4. La tasa aplicada es del 31% anual y el neto resultante fue acreditado en la cuenta corriente el 30 de noviembre del X2.
Hechos posteriores al cierre. El 28 de enero del X3 se produjo la quiebra del cliente La Poderosa Sociedad Anónima, con el cual se había efectuado una operación de venta el 12 de noviembre del X2 por 10.000 pesos, habiéndose pactado que la misma sea abonada 25% en efectivo y el saldo a 90 días. El importe del crédito que surge de la operatoria no fue previsionado a efectos de contemplar su incobrabilidad. El 20 de febrero del X3 se produjo una devaluación de la moneda, pasando la cotización del dólar de 35 a 60 pesos. 6. Dentro del capital social existen 20 acciones preferidas a valor de 100 cada una. El saldo de las cuentas particulares de los socios corresponde a retiros a cuenta de utilidades. La asamblea del 30 de abril del X3 decidió constituir una reserva estatutaria de 5.000. La misma asamblea distribuyó utilidades a pagar el 30 de mayo del X3 en efectivo por 2.000. ¿Y qué me piden? Que confeccionemos el estado de situación patrimonial y el estado de resultados ajustados a los fines del análisis. En función de toda esta documentación, mejor dicho, toda esta información que nos están dando. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesor. Bueno, ¿cómo seguiríamos entonces? Habría que hacer la adecuación. Habría que hacer la adecuación. ¿Y por dónde arrancamos? Vamos arrancando ordenadamente, si les parece, por el primer punto, ¿sí? ¿Qué decía el primer punto? El que tenía autorizado un adelanto en cuenta corriente con el Banco Macro, pero que no fue utilizado en ninguno de los dos ejercicios. Bien. Es decir, la empresa tiene autorizado un adelanto en el Banco Macro. Ustedes están viendo un Excel ahí, ¿verdad? Sí, profe. Vamos a compartir entonces la pantalla. Ahí ven el Word. Ahí están viendo un Word. Sí. Sí, profe. Y ahora el Excel. Sí. Bien, eso es lo que quiero. Bien, el primer punto es que la empresa tiene autorizado un adelanto en cuenta corriente con Banco Macro por 2.000 en X2 y 1.500 en X1. No se utilizó en ninguno de los dos ejercicios los descubiertos autorizados, aunque se encuentran reflejados en los estados contables ya que emplean el método de registración de registrar todo el descubierto autorizado. ¿Cómo sería la adecuación ahí? La empresa dice que sus estados contables tienen esa deuda. Tiene que disminuir el pasivo. Perfecto. Disminuyamos el pasivo. Banco Macro, préstamo en cuenta corriente. ¿Sí? ¿Por cuánto?
Por 2000 en Perfecto. X2. 2000 en el X2. Y 1500 en el X1, ¿verdad? Sí. Y bueno, pero acá falta algo en el haber. ¿Qué falta en el haber? ¿Cuál sería la contrapartida? A banco macro cuenta corriente. Perfecto, a banco macro cuenta corriente. Porque la empresa lo que contabilizó fue banco a préstamo. ¿Sí? Por 2000 un año y por 1500 otro año. ¿Sí? Así hizo la empresa. En el X2 y en el X1. Entonces, esto es lo que está mal. Tenemos que hacer la inversa. ¿Sí? ¿Se entiende? La empresa contabilizó una deuda que no tiene contra dinero que tampoco tiene. El saldo del banco está inflado en 2000, sobrevaluación, ¿sí? Y también está sobrevaluado el pasivo, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, vamos bien. Bien. El segundo punto que decía, la cuenta valores a depositar se compone de la siguiente manera. El año X2, dos cheques diferidos del Banco Nación con vencimiento 31 de agosto del X3 por 600 y el 20 de enero del X3 por 600. O sea, lo que me está diciendo es, estos 1200 ¿sí? Se componen de dos cheques a cobrar. En el año anterior, los 2500, no, un cheque cruzado no a la hora del Banco Macro por 2500. ¿Habrá que hacer algún tipo de adecuación ahí? En el X2 por los dos cheques diferidos. Bien, entonces, estamos de acuerdo. En el X1, nada, porque no me dice nada, un cheque no cruzado, no me da el vencimiento, no me dice nada. Si yo tengo algún tipo de duda y tengo el analista externo, a veces tiene ciertas limitaciones digamos, a la información, ¿bien? Si no me dice nada, lo dejo como que está bien expuesto. Ahora, en el año X2 sí me están diciendo que son cheques a vencer, con lo cual no tienen que estar dentro de los que son disponibilidades, no tiene que estar dentro de lo que es caja y banco. ¿Dónde tendría que estar? Acá, ¿no? Créditos por venta, porque me está diciendo también que son cheques que provienen de la actividad principal, ¿sí? La actividad comercial de la empresa. Entonces, ¿cómo sería el ajuste ahí, la adecuación? Créditos por ventas a valores a depositar. Créditos por ventas a valores a depositar. ¿Sí? En el año X1 no se hace nada. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, profe. Bien.
Vamos a seguir con el punto 3. La cuenta títulos y acciones incluye acciones propias por 1.000 pesos en el X1 y 900 en el X2. La cuenta títulos y acciones incluye acciones propias por 1.000 en el X1 y 900 en el X2. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa se compró las acciones de que emitió. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra consideración? A ver, esta es una sociedad por acciones, ¿sí? Las sociedades por acciones hay básicamente dos tipos, las que son abiertas y las que son cerradas, ¿sí? Las que son cerradas son la mayoría que nosotros vamos a conocer en nuestra vida profesional. Son sociedades anónimas que son familiares o un grupo reducido de amigos o de gente que aman una sociedad anónima, son cerradas. Esas sociedades emiten sus acciones que se las reparten a cada uno de los socios, ¿sí? Y ese capital es un capital inicial que luego se puede ir incrementando. Por cada incremento se tiene que ir registrando e inscribiendo en el registro de comercio, o el registro público de comercio o la inversión de personas jurídicas, ¿sí? Cuando esas empresas quieren disminuir el capital, tiene que haber hay toda una, digamos, un trámite y una autorización previa del registro y de la impresión de personas jurídicas. ¿Por qué? Porque imagínense que si fuese muy fácil disminuir el capital, nosotros armamos una sociedad con, no sé, pongamos 100 millones de pesos cada uno, que tengamos nuestros ahorros, y armamos una sociedad con semejante patrimonio, ¿sí? Pedimos prestado dinero a los proveedores y nos van a dar porque el patrimonio nuestro es muy grande. Nos dan el dinero y nosotros ahí nomás nos distribuimos, disminuimos el capital, nos volvemos a llevar el dinero y queda toda la empresa financiada por terceros. Para evitar eso es que no siempre, diría que casi nunca, se autoriza la disminución de capital, ¿sí? Entonces es muy poco probable que en las sociedades cerradas ustedes encuentren acciones propias, ¿bien? Ahora, en las sociedades por acciones abiertas, las sociedades anónimas abiertas, son las que nosotros vamos a ver que son las que cotizan en bolsa. ¿Eh? Por ejemplo, Ledesma, por ejemplo, YPF. Entonces, esas acciones, esas sociedades, tienen una parte de su patrimonio que está destinado a cotizar en bolsa. Entonces, estas acciones sí pueden, estas sociedades sí pueden rescatar más rápidamente las acciones que han puesto en la oferta pública de acciones. Ustedes van a escuchar, si se escuchan los noticieros, hablan de las OPA, de las OPA. La OPA no es lo que estamos acostumbrados nosotros no es la acepción que le damos en el norte, ¿no? Las OPA son las ofertas públicas de acciones, ¿sí? Entonces esas sociedades están mucho más controladas, las sociedades abiertas que las sociedades cerradas, están controladas por la Comisión Nacional de Valores, la CNV, es la que autoriza las ofertas públicas de acciones con la idea de que pues, estas empresas en algún momento puedan rescatar estas acciones. Y este es el caso, una empresa que emitió acciones y luego las puede rescatar sin ningún tipo de problema. ¿Y qué hizo? La contabilizó, cuando rescató, las contabilizó dentro de ese rescate, esas acciones propias que compra, la empresa le compra a un tercero sus propias acciones, esas acciones que compra, la empresa las contabilizó dentro de la cuenta títulos y acciones. ¿Sí? ¿Estará bien contabilizada ahí o no?
No, habría que hacer un ajuste. Bien. Esto es un poquito más complejo. Vamos acá. Están viendo ahí la pantalla de Excel, ¿verdad? Sí, Bien. ¿La empresa qué hizo cuando contabilizó? Hizo títulos y acciones por 900 a caja por 900, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y qué debió hacer la empresa? ¿Gastó el dinero? Sí, ¿verdad? El dinero por la compra sí lo gastó. ¿Pero qué tendrá que ir al debe? Si es una disminución de capital. Tiene que ir patrimonio neto. ¿Me siguen? Capital si quieren. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la adecuación? ¿Caja está bien o está mal? Está mal. Fíjense, ¿gastó los 900 pesos la empresa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Gastó o no? ese dinero no salió en realidad de la empresa. No, sí. Se lo compró un tercero de la empresa. Lo compró. Yo soy, usted es la empresa y yo soy el tercero. Yo le compro acciones suyas y después usted me las compra a mí. El dinero sí salió. La empresa sí compró. La adecuación es decir, bueno, el patrimonio neto tiene que disminuir y tiene que disminuir la cuenta de activos, porque usted no tiene títulos de acciones, tiene menos patrimonio neto. Entonces, esa es la adecuación. ¿Se entendió? Un poquito más difícil, más complicada. ¿Se va Profesora, ahí entendiendo? con esa, en la forma que lo expuso en los estados contables, ¿se puede considerar que la empresa estaba inflando el patrimonio neto? Lo que estaba haciendo es, claro, inflando el patrimonio neto e inflando su activo. Exactamente. Porque estaba sobrevaluando el activo, por eso este es un activo que disminuye. Y este es un patrimonio neto que disminuye. No estaba contabilizando el rescate de sus acciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. El punto 4. ¿Qué decía el punto 4? El documento a cobrar fue descontado en Banco Macro y vence el 28 de febrero del X3. La tasa aplicada es del 31% anual y el neto resultante fue acreditado en la cuenta corriente el 30 de noviembre del X2. A ver, los documentos a cobrar, el documento cobra descontado, si fue descontado, ¿cuál vamos a ver? ¿Dónde vamos a encontrar ese documento a cobrar descontado? Lo vamos a ver dentro de lo que es Crédito por venta. créditos por venta. Muy bien. Bien, restante. ¿Sí? This meeting is being recorded.
Bien, vamos a seguir con la siguiente. He admitido a varios que están en la sala de espera. Vamos a seguir ahora con el punto 5. El punto 5A dice así. ¿Se acuerdan que habíamos hablado recién en la introducción teórica acerca de los hechos posteriores al cierre? Bueno, acá tenemos los ejemplos. El 28 de enero del X3 se produjo la quiebra del cliente La Poderosa S.A., con el cual se había efectuado una operación de venta el 12 de noviembre del X2 por 10.000, habiéndose pactado que la misma sea abonada 25% en efectivo y el saldo a 90 días. El importe del crédito que surge de la operatoria no fue previsionado a efectos de contemplar su incobrabilidad. Entonces, ¿qué haríamos acá? Acuérdense, los estados contables están cerrados el 31 de diciembre del X2. En el año siguiente, en el X3, se produjo la quiebra, ¿sí?, de un cliente que nos debía 10.000. ¿Está? Y se había pactado en ese momento el 25% en efectivo y el saldo 90 días. El importe del crédito que surge del operatorio no fue previsionado a efecto de contemplar su incobrabilidad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Registrar una pérdida. Registrar una pérdida. Perfecto. Muy bien, Georgina, y también Carolina, creo que habló, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos con los estados contables que estaban bien confeccionados a diciembre, ¿sí?, y analizamos a nuestro cliente, le decimos, mira, este tipo tiene un crédito por venta de 10.000, le vamos a estar mintiendo, engañando, obviamente sin dolo, pero con mucha culpa, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Registrar esa pérdida, es de 7.500, el crédito que, digamos que la venta originaria era de 10.000, ¿sí? Pero se había abonado el 25%, es decir, no nos clavó con todo, solamente con el 75%. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Perfecto. El punto 5.b. El punto 5b. ¿Qué dice así? El 20 de febrero del X3 se produjo una devaluación de la moneda pasando la cotización del dólar de 35 pesos a 60 pesos. Entonces, este es un hecho posterior, ¿verdad? ¿Qué deberíamos hacer? Ajustar las cuentas en moneda extranjera. Ajustar la cuenta en moneda extranjera. Por Tengo supuesto, proveedores del exterior en deudas comerciales. tengo proveedores del exterior en las deudas comerciales. Vamos a las deudas comerciales y teníamos proveedores del exterior, 17.500 pesos y 35.000 pesos, corrientes, y teníamos proveedores del exterior no corrientes del año pasado, 6.000. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer el ajuste? Reconocer la pérdida por la devaluación. Perfecto. Entonces, vamos a reconocer una pérdida por devaluación, diferencia de cambio, ¿a qué? A proveedores del exterior. ¿Por cuánto? ¿Se animan a sacarlo ustedes? A ver.
12.500. 12.500. ¿Cómo obtienes 12.500? ¿Eran 17.000? Perfecto. Perfecto. 17.500 pesos. Con el tipo de cambio original de 35 daban que la deuda era 500. ¿Sí? Bien. Esos 500 por 60 me dan 30.000. 30.000 menos los 17.500 me dan los 12.500 pesos. ¿Sí? 12.500 pesos. Y el año anterior, ¿cómo haríamos? La deuda del año anterior son 6.000 en pesos, ¿verdad? Más, he ido muy arriba, 35.000, son 41.000, ¿verdad? 41.000. ¿Y qué dice el enunciado? 41.000 pesos de deuda. Dividido 35, mira, a ver, vamos a blanquear todo. Mira, 1.171, ¿sí? Dólares. Esto por 60, a ver, perdón. eh, eh, claro, son 41.000 pesos, son los que dijimos recién, 35 más 6, ¿sí? Y el tipo de cambio, lo vamos a seguir tomando a 35, ¿sí? Son 1.171. Si ahora vale 60 el dólar, van a ser 1.141 por 60, menos los 41.000. Tenemos los 29.285,75. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dice? Sí. Bien. Luego tenemos, es decir, ¿por qué hacemos lo de los dos ejercicios? Para que la información sea comparable de un ejercicio a otro. ¿Sí? ¿Qué no tendría que, perdón, Georgina, qué tendría que separar ahí? Creo que lo que son no corrientes. Sí, 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 lo podríamos separar. Vamos a ver que en este punto particular donde tenemos que adecuar los estados contables en su conjunto, no, digamos, no es tan importante. Sí, por supuesto que tiene que ser una parte corriente y otra parte no corriente. Eso es verdad. Donde sí va a ser muy indispensable que lo separemos cuando analicemos la situación financiera en el corto plazo. Pero sí, está bien. Además, lo podríamos hacer y lo hagamos si quieren para que quede más prolijo. Entonces sería así.
En en el X2 es todo corriente, ¿verdad? Entonces, acá tendríamos que hacer en el año en el año X1 teníamos 6.000 que eran no corrientes y 35.000 corrientes. Entonces tenemos que hacer $35.000, perdón, pesos, son $1.000. Entonces 25.000 va a ser la parte corriente. Esto menos esto, estaba hecho, 25.000. No. Esto menos 25.000. 25. Y la parte no corriente va a ser exactamente lo mismo. Si teníamos 6.000 pesos y vale $35, no corriente eran $171, que ahora valen 60 pesos. La multiplicación va a ser 10.000 menos lo anterior, 4.285. Y ahí tenés la separación entre corriente y no corriente. ¿Estamos? Perfecto. ¿Avanzamos un poquito más? Vamos al punto 6. Dice lo siguiente. Dentro del capital social existen 20 acciones preferidas a valor 100 cada una. ¿Qué pasa acá? ¿Qué son las acciones preferidas? Bien, acá Georgina nos comenta que esas acciones en realidad son un pasivo. ¿Por qué son un pasivo? Porque no participa de pérdidas. Las acciones preferidas son acciones que se emiten y son preferidas en dos aspectos. Tienen preferencia en el cobro y tienen un dividendo asegurado, ¿sí? Supongamos un determinado porcentaje, un 10% de lo aportado, ¿sí? Entonces, esas acciones, ¿sí? van a cobrar, primero que todo, y sí o sí, un 10% de lo aportado. Entonces, si tienen un cobro asegurado y tienen preferencia en el cobro, ¿sí? Eso, si tiene 4 patas, mueve la cola y hace guau, es un perro, ¿verdad? Si tiene preferencia en el cobro y tiene el cobro asegurado, lo más probable es que eso no sea un patrimonio neto, sino que sea un pasivo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a adecuar es esa situación, disminuyendo el patrimonio neto o capital, ¿sí? Contra las deudas por acciones preferidas a largo plazo. También, no cualquier sociedad puede emitir acciones preferidas, solamente aquellas que tienen autorización de la Comisión Nacional de Valores y autoridades de control respectivas, ¿sí? O que lo establezca específicamente el estatuto. ¿Explico? No es que una empresa que, si no está en el estatuto, no se pueden emitir acciones preferidas, ¿sí? ¿Estamos? ¿Me siguen, chicos? Sí. Bien. Entonces,
ahí disminuimos el patrimonio neto y aumentamos el pasivo. Fíjense cómo a medida que va disminuyendo el patrimonio neto, se va poniendo más complicada la cosa, porque el patrimonio neto es lo que da la idea de solvencia de la empresa, ¿no? Vamos a ver índice de solvencia, índice de endeudamiento. Creo que eso sí habla de solidez. Confundió, es solvencia y endeudamiento. Vamos a ver otro punto, el punto 7. En el punto 7 dice, el saldo de las cuentas particulares de los socios corresponde a retiros a cuenta de utilidades. ¿Qué ocurre? Los socios, lo normal sería, la empresa arranca su ejercicio económico, termina el año, se emiten los estados contables, se determina si existe una ganancia y se decide qué hacer con esa ganancia. Acuérdense que hay una parte que por ley se tiene que reservar en la reserva legal, si hay alguna reserva estatutaria se tiene que cumplir, y luego los socios elegirán qué hacer con ese dinero. Una de las alternativas es establecer una reserva estatutaria, es decir, guardarlos, no asignarlos a nada o destruirlos. Tendrán que también participar, digamos, remunerar, digamos, pagarle a los directores y a los gerentes, ¿no? Pero el resto lo puede, digamos, distribuir o no asignar y guardarlo, ¿bien? Lo que ocurre es que los socios tienen que esperar hasta fin de año para hacer esta situación, ¿no? Para tener el dinero. ¿Qué ocurre en la realidad? Sobre todo en aquellas sociedades que son familiares y demás, los socios van retirando a cuenta de futuras utilidades. Cuando se retira ese dinero, la empresa lo que hace es un asiento que dice cuenta particular, a caja, banco, ya todo es bancarizado, ¿sí? Y va reflejando lo que cuenta particular socio A, socio B, y así, ¿sí? Esas cuentas particulares se van agrandando a medida que van los retiros. Cuando se distribuye el dinero, lo que se hace es se disminuye el resultado no asignado y se cancelan las cuentas particulares, ¿sí? Si se distribuye más, supongamos que se hayan distribuido en el año 1.000 pesos, se tirado en el año 1.000 pesos y se distribuyen 1.500, los resultados no asignados van a disminuir en 1.500, las cuentas particulares se van a consumir por 2.000, ¿sí? Y los 500 restantes van a ir a otras deudas, o sea, dividendos a pagar. ¿Me explico o no? Y ahí se cierra el circuito. Cuando se pague será otras deudas a banco por 500. ¿Me estoy explicando o no? Y así se cierra. Pero durante el año, los socios van retirando a cuenta de futuros dividendos. Entonces, supongamos que han retirado de enero a diciembre 1.000 pesos por mes. En este caso son un poquito más, a ver, son 17.000 pesos en el año. Yo estoy analizando los estados contables, dice cuenta particular de los socios 17.000. ¿Está mal? No, no está mal contabilizado, está conforme la norma, pero ese dinero está en la empresa y no, porque ya se distribuyó. No sé si me estoy explicando. Entonces, lo que debo hacer es adecuar. ¿Y cómo voy a adecuar? Disminuyo el patrimonio neto como si ese dinero ya se hubiese distribuido, porque en definitiva es lo que pasó, y disminuyo la cuenta particular de los socios en 17.000 pesos. ¿Se entiende o no? Sí.
En este ejemplo que les di, que lo marco acá con amarillo, ahí está la disminución. Cuando se hace el resultado no asignado, esa es la disminución del patrimonio neto, que la estamos poniendo acá. ¿Sí? En estos 3 asientos que hicimos, ¿sí? Bien, ahí tenemos 3 asientos. Entonces, disminuimos el patrimonio neto y disminuimos el activo. Ahí vamos a ir viendo cómo el patrimonio neto se va resintiendo. Fíjense todas las disminuciones de patrimonio neto que hemos estado adecuando, ¿no? Y contemplando. ¿Se entiende? El punto 8 habla de que la asamblea del 30 de abril del X3 decidió constituir una reserva estatutaria de 5.000, recién hablaba de eso, ¿no? Y la misma asamblea de abril del X3 distribuyó utilidades a pagar el 30 de mayo en efectivo por 2.000. A ver, yo tengo los estados contables cerrados el 31 del 12 del X2 que dan determinados valores que lo estamos viendo. Pero yo sé que ya en el X3, en mayo del X3, ¿sí? Perdón, en abril del X3, ya están distribuyendo utilidades por 2.000. ¿Qué debería hacer? Y reconocer en forma adelantada esa distribución, adelantada entre comillas. Yo lo tengo que adecuar, no le puedo decir a mi cliente que ese patrimonio neto sigue teniendo esos 2.000 pesos porque yo ya sé que no los tiene. ¿Sí? Este es un activo, un pasivo que aumenta los dividendos a pagar y un patrimonio neto que disminuye por esa misma situación. ¿Me van siguiendo? Profesor, el ajuste en la reserva estatutaria no se realizaría porque sería una variación permutativa dentro del patrimonio neto. Exactamente, es cualitativa o permutativa dentro del patrimonio neto. A los efectos de la cuantía no nos afecta. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, Sí. y esas son las ecuaciones que surgen de las notas que me dan en el planteo, ¿verdad? Entonces, podríamos decir hasta acá que esas son todas las adecuaciones, pero acá tenemos 4 numeritos más. ¿Qué podrían ser esas adecuaciones? A ver, si leemos y analizamos los estados contables, ¿qué situaciones nos pueden llegar a llamar la atención? Los valores de depósito. ¿Ves? Valores depositados ya los adecuamos, ¿se acuerdan? El banco macro también, los títulos de acciones también, los deudores por venta, ¿se acuerdan? Por la quiebra, los accionistas, las cuentas particulares socios, los alquileres a cobrar lo adecuarían o no? Los seguros pagados por adelantado,
Sí, adecuaría. Los accionistas. Bien. A ver, vamos por partes. Acá, en los otros créditos, donde se puede armar un poquito el lío. Los alquileres a cobrar son dinero que la empresa, si no tenemos otro indicio, lo va a cobrar. Los seguros pagados por adelantado es dinero que ya también se fue de la empresa. ¿Sí? Se fue de la empresa ya no lo tiene. Entonces, eso sí lo adecuaría. ¿Sí? ¿Qué más? Los anticipos de sueldo. Y no, porque el anticipo de sueldo de la empresa ya lo recuperó. La liquidación siguiente de sueldo de diciembre ya lo recuperó. Los accionistas, acuérdense que los accionistas siempre lo vamos a adecuar porque es dinero que la empresa no tuvo en su poder. ¿Y cómo lo vamos a adecuar? Ese activo, a los efectos de mi análisis, no existe. Entonces, lo doy de baja. ¿Contra qué? El debe en la disminución del patrimonio neto desde el punto de vista del análisis. ¿Estamos? ¿Contablemente está mal? No, no está contablemente mal. Son accionistas que todavía le deben plata a la empresa. Pero si yo tengo que analizar desde el punto de vista de una persona que va a adquirir esta empresa, ese crédito no estuvo, no existe, digamos. ¿Sí? Y lo mismo con los seguros pagados por adelantado. ¿Sí? Disminuye el patrimonio neto y disminuye el activo. Yo cuando hago un análisis de los estados contables tengo que ser muy estricto con respecto a la existencia de los activos, ¿sí? Porque el mayor riesgo que tiene una empresa, el mayor sesgo, como le dije recién, es que la empresa emita estados contables más lindos de lo que son, ¿sí? La adecuación de accionistas está en el 2003, en el X2 y en el X1, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la empresa emita estados contables más lindos de lo que realmente son? Que tenga un activo más grande y un pasivo más chico, básicamente. Son los dos riesgos que vamos a ver cuando analicemos los estados contables y también cuando los auditemos. El mayor riesgo que hay en la auditoría es la sobrevaluación de los activos y la subvaluación de los pasivos. ¿Sí? Porque son las dos formas que las empresas pueden aparentar una solvencia, una solidez que no tienen. ¿Estamos hasta acá? Y hay otro concepto que es un poquito más técnico, más específico, que es el IVA saldo técnico a favor. Y recalco lo de técnico. ¿Saben cómo es esto? Más o menos tienen idea de cómo funciona el IVA. No, profe. El IVA técnico, no, bien. Ese es un problema que tenemos de estar tan pronto en el programa de estudio. Ustedes deberían saber algo de impuestos. Cuando una empresa compra, supongamos una empresa comercial, compra a 100 más IVA, compra a 100 o a 1000, pongamos, el IVA del 21 es lo mismo. Esto iba a crédito fiscal. ¿Sí? Y cuando vende, vamos a decir para que se entienda. La empresa compra a un precio neto de 1000. ¿Lo están viendo en el Excel? Sí. Bien. Y el total va a ser la empresa y nosotros, ¿no? Todo. Y cuando vende a 1500, supongamos. IVA. Cuando vende es débito fiscal, cuando compra es crédito fiscal. ¿Sí?
Entonces, si gana 500, ese es el IVA, se llama impuesto al valor agregado, ¿sí? Si vende a 1.500 y que compró a 1.000, agregó 500. El 21% de 500 son los 105, que es lo que la empresa tiene que ingresar. Es decir, ingresa el 21% de la diferencia de lo que ganó, de lo que le agregó, ¿sí? Entonces, los 210 IVA a crédito fiscal, 210 lo paga la empresa como un crédito, IVA débito fiscal 315, y la diferencia que la hemos visto recién. Los 115, los 105 lo que la empresa tiene que pagar. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. ¿Qué ocurre? Nuestro país es muy particular. Esto que acabo de hacer, esto es lo normal. Lo normal. ¿Sí? Lo que voy a hacer acá es lo que ocurre, puede llegar a ocurrir. Cuando compra, paga un IVA del 21%. Esto que lo voy a hacer acá pasa mucho con las empresas agropecuarias. Entonces, la empresa agropecuaria compra sus insumos a 1.000 y paga el 21% de IVA. ¿Sí? Cuando vende a 1.500, pero el IVA que cobra es el 10,5, porque hay productos que están al 21 y otros que están al 10,5. Esto es muy técnico, el impuesto lo van a ver a fondo. Entonces, el IVA crédito fiscal de esta empresa es 210 y el débito fiscal es 157. Entonces, los 52,50 son un saldo a favor. El negativo es un saldo a pagar, el 52,50 es un saldo a favor. Si esto se da todos los meses, supongamos determinado con cierta regularidad, vamos a tener que este saldo a favor se va incrementando en forma incierta, no se recupera nunca. ¿Está? Entonces, si es un activo que no se recupera nunca o que no sabemos cuándo se va a recuperar, lo que tenemos que hacer es ajustarlo, adecuarlo. Porque no sabemos si en algún momento ese activo se va a poder utilizar. Y tengamos en claro esto, se me estaba escapando. Tenemos que tener muy en claro cuándo un activo es un activo, o sea, cuándo la empresa tiene un activo. ¿Tiene un activo cuándo? Ese bien o ese derecho se va a convertir en efectivo, ¿sí? Y cuando la empresa maneja el flujo de fondos. Es decir, si yo tengo dudas acerca de que ese dinero se va a convertir en efectivo o que lo puedo utilizar para cancelar un pasivo, ¿sí? Eso significa manejar también el flujo de fondos. Eso, digamos, ahí voy a tener un activo. Cuando no tengo esa certeza, yo tengo que dar de baja al activo, que es lo que estoy haciendo en esta adecuación. Yo no sé si en algún momento esta empresa va a poder utilizar este saldo a favor de IVA. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Y finalmente el último asiento de adecuación es, se lo voy a cantar yo porque es solamente anecdótico, para que nosotros hagamos un análisis más sencillo. Muchas veces redondeamos los valores que son insignificantes. ¿Sí? En caja y bancos, si vamos al enunciado, tenemos 10.400,60. Entonces, ¿qué hacemos?
redondeamos, ¿sí? Bajamos el patrimonio neto por 60 centavos y y adecuamos caja y banco para trabajar con valores redondos, ¿sí? Sobre todo, como les decía recién, cuando en nuestra economía, ya por efecto de la inflación de los últimos varios años, sobre todo los últimos 5 años anteriores, que han sido tremendos, desvirtuaron todo el tipo de análisis cuando tenemos números de 9 y 10 cifras. Entonces lo acotamos. Estos serían los asientos de adecuación. ¿Qué me está pidiendo el práctico? Que hagamos estos asientos y que confeccionemos el estado de resultado y el estado de situación patrimonial adecuado. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero yo les dejo más o menos cómo deberían hacerlo si lo quieren ir haciendo. Pónganlos en una hojita de Excel o en lo que fuera a mano, los saldos del X2 y vayan mayorizando todos los ajustes que hicimos acá, del 1 al 12, ¿sí? Para tener los saldos ajustados al final de todos los ajustes, para la redundancia. ¿Sí? Vamos a ver cómo pasamos del amarillo al verde. Háganlo, ¿sí? Pongan todo, las notas y demás, ¿sí? Lo vamos a hacer juntos igual. Lo mismo para el X1 y lo mismo para el estado de resultados. Transcriban el estado de resultados, empiecen, si pueden a medida que puedan, usen las instalaciones que tiene la facultad, que son hermosas, la verdad. Usen mucho el Excel, chicos, porque cuando se reciban van a necesitar mucho manejo de Excel. Entonces, van transcribiendo y van viendo qué ajustes van impactando en cada uno de los estados. Y ahí vamos a obtener los distintos estados adecuados. Pero reitero, eso igualmente lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda. No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, si Dios quiere, Dios mediante, nos veremos el lunes para terminar este práctico y vamos a ver el rincón, que también es un práctico de adecuación, ¿sí? ¿Estamos?